Buenas tardes, alumnos de la asignatura de Psicología del Desarrollo Infantil. Hoy, 2 de junio, vamos a pasar al siguiente tema, que es el estudio del desarrollo humano como ciencia. Vamos a dar unos 2 minutitos, esperar que alguien se conecte y empezamos con la clase. Vamos a empezar. Voy a compartirles la pantalla para que pues empecemos a revisar el tema. Listo. Entonces, la presentación de PowerPoint que tenemos el día de hoy, pues bueno, como les decía, empezamos el tema 2 asignado para el día de hoy, que es el estudio del desarrollo humano como ciencia. Este va a ser como la introducción y en la siguiente clase vamos a revisar las 2 lecturas que están pues justo en la plataforma, ¿no? Para que ustedes al finalizar el bloque pues también entreguen su tarea, ya sea con alguna de las 2 lecturas y que lo relacionen pues con la presentación del día de hoy, ¿no?
Entonces, me gustaría que en ese mismo trabajo esté plasmado una respuesta o que hagan un acercamiento para dar respuesta a la pregunta de cómo se estudia el desarrollo humano. No podemos hablar del desarrollo infantil si no tenemos un panorama general acerca de lo que es el desarrollo humano, ¿no? Entonces, por eso insisto tanto en que tengamos presente al menos estos tres factores: la psicología del desarrollo, sí, pero también la psicología general y la psicología cognitiva. La relación que presentan estas tres es muy evidente en cuanto a, digamos, al estudio del desarrollo, porque nosotros podemos, no sé, elegir. Acuérdense que en la clase pasada ya medio habíamos hablado como de esta distinción entre el curso de vida y la psicología del desarrollo, ¿no? Pero cuando tenemos estas tres juntas, pues esto nos va más o menos ayudando a hacernos una idea de que no son excluyentes, ¿no? Sino que están más bien relacionadas. Y que pues como decíamos la clase pasada, tiene que ver con una cuestión más de pragmática que científica, ¿no? Entonces, el tema de hoy, pues bueno, es cómo es el desarrollo como ciencia, porque en la historia del campo, pues bueno, se ha centrado mucho en la biografía, en los cambios como a nivel evolutivos de la vida, ¿no? O digamos el curso de la vida. Y pues para dar ese brinco hacia el desarrollo infantil tenemos que tener bien claros primero los mecanismos y los procesos del desarrollo como tal, ¿no? Del desarrollo humano o del ciclo de vida. Y ahí es donde entra pues la psicología cognitiva, ¿no? Los antecedentes históricos de esta ciencia pues parten desde 1936 con los aportes de Turing acerca de la máquina pensante, ¿no? Después en el 48 está la teoría cibernética como hacia la inteligencia artificial. Luego en 1950 pues tenemos a George Miller y a Jerome Brunner con su Centro de Estudios Cognitivos, que ahí es cuando ya se establece como una ciencia, digamos, dura, ¿no? En términos de medición, porque al final de cuentas el desarrollo humano pues no sucede en un objeto, ¿no? Sino en un ser vivo, en una persona. Luego, en el 56, surge uno de los simposios, digamos, más determinantes dentro del campo, que es el simposio sobre la teoría de la información, que se celebró en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Estados Unidos se ha consolidado también como uno de los países con investigación en la ciencia cognitiva más fuertes, ¿no? Y mucha de esa herencia pues también la tenemos acá. Luego en el 60, el mismo Miller junto con Eugene Galanter y Carl Pribam escribieron el llamado Plan y Estructura de la Conducta. Entonces, si se dan cuenta, ya esos antecedentes históricos eran más como hacia el empirismo, hacia una ciencia más enfocada en la conducta, en lo biológico, ¿no? También en ese mismo año se creó el Instituto de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard. Ya en la década de los 70 nace la primera revista de ciencias cognitivas, la Cognitive Science, y en el 79 pues ya se funda la sociedad, ¿no? La Sociedad de Ciencia Cognitiva. Ya para el 84 nace la revista Cognitive and Institution, y pues del 84 en adelante pues ya hay un montón de revistas relacionadas con el desarrollo humano, con la psicología cognitiva y con el funcionamiento o el entendimiento del pensamiento en función del desarrollo del ser humano, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que las grietas del conductismo
y el funcionalismo fueron un parteaguas donde se pudo asentar pudo consolidar las ciencias cognitivas, ¿no? En la historia del campo, los académicos más cercanos a las ciencias sociales lo retomaron mucho, ¿no? El estudio biográfico, como les decía, y la psicología de la personalidad. No tenemos la personalidad como desde el término freudiano, porque acá pues están un poco lejos, ¿no? Con el conductismo y el funcionalismo están más hacia la ciencia cognitiva que hacia la introspección, y etcétera, ¿no? Luego, desde la psicología también el desarrollo se ha estudiado a partir del interés de los mecanismos y procesos, como ya les comentaba, ¿no? Esta descomposición de la mente, pues, descomposición en términos de separar los procesos y los mecanismos y concentrarse en uno solo, ¿no? Así como, pues también se estudió el comportamiento en sus elementos, ¿no? O sea, sus elementos que lo componen como de manera general. La ciencia cognitiva nació esencialmente como una reacción al conductismo. Como ya les comentaba, pues tiene gran influencia del conductismo y alcanzó su legitimidad a partir del uso de las metodologías desarrolladas dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues el conductismo, lejos de lo que pensarían muchos de sus detractores, pues nos ha dejado una de las cosas que hoy por hoy es muy evidente, ¿no? Que son estas cosas estos mecanismos de inteligencia artificial, digamos, en su formato más general, pero que son utilizados en aplicaciones para el celular o en, digamos, mecanismos como del que se utiliza en YouTube o en Instagram, que a partir de lo que nosotros demostramos como un interés, ¿no? O sea, que nos quedamos a ver un video o a ver una foto o a partir de eso, de esos datos, nos empiezan a mandar pues información similar, ¿no? Eso pues es inteligencia artificial. Entonces, pues no hay que demeritar el trabajo o la herencia de corrientes como el conductismo, ¿no? Entonces, eso pues es hoy por hoy la ciencia cognitiva, lo que antes era el conductismo, hoy es la ciencia cognitiva, que está muy relacionada, pues como les decía, con los modelos computacionales, con el funcionalismo y con el concepto de representación. Ya la clase pasada también estábamos viendo como al menos los 5 niveles en donde se estudia el desarrollo humano o la ontogénesis, ¿no? Entonces, quiero que a partir de este esquema nosotros podamos pensar en o dar el paso hacia cómo es la metodología para estudiar el desarrollo humano, ¿no? Acá está, pues bueno, la investigación sobre el ciclo de vida. Ay, no sé por qué está eso. Pero pensemos, por ejemplo, ¿no? Es lo que les decía, la metodología para estudiar el desarrollo humano, porque si vamos a pensarlo como una ciencia, pues tendríamos que conocer los tipos de metodología que existen, ¿no? O que se utilizan. Entonces, bueno, pues en esa justa medida, nosotros lo que tendríamos que hacer, pues bueno, es conocer los nuevos territorios, cómo se aborda el desarrollo, cuáles son las complejidades temporales que representan, ¿no? Esto respondiendo a las etapas, o sea, del infantil o el adolescente, el adulto o el adulto mayor, ¿no? O la vejez. También hay que tener en cuenta el contexto y sus complejidades también en términos históricos, ¿no? Porque no se analizaba igual antes a cómo se analiza ahora, o no es la misma metodología.
Particularmente, pues empezó a crecer la atención en la metodología del desarrollo y esta preocupación, pues bueno, llevó a buscar una metodología adecuada que respondiera al menos hacia los procesos y sus vínculos ontogenéticos a largo plazo, ¿no? ¿Cómo vamos a analizar el desarrollo humano? Pues bueno, de manera longitudinal, ¿no? Desde que nace la persona hasta que envejece. Y bueno, esa separación o descomposición de la dinámica del ciclo de vida es desde luego de carácter biocultural y representa un desafío pues que a la fecha sigue vigente, ¿no? O sea, cómo encontrar una metodología que nos permita analizar los procesos sin dejar de lado el contexto histórico y social de la persona que está desarrollándose, ¿no? Tanto del niño como del adulto o del adolescente o la persona mayor, ¿no? Uno de los métodos más frecuentes o más famosos es el secuencial, ¿no? Que en realidad es el transversal a longitud, o sea, es pasar de la metodología transversal a la metodología longitudinal y luego a la secuencial. Secuencial, pues de secuencia, de la secuencia del ciclo de vida, ¿no? Un primer ejemplo, pensemos, es el desarrollo de métodos apropiados, tanto para el estudio del cambio, ese cambio que se relaciona con la edad, como de las diferencias interindividuales que se van a dar también a lo largo de esos cambios, ¿no? Y que pues van a estar igual relacionados tanto con la edad como con los cambios históricos o el contexto en el que se desarrolla la persona o se desarrolla el niño, ¿no? Tradicionalmente, los principales diseños utilizados en la psicología del desarrollo, bueno, pues han estado, pensemos, relacionados, sobre todo concentrarse en la interacción entre cuáles son los factores, ¿no? O sea, ya sea los factores sociales o históricos o las diferencias interindividuales, ¿no? Que claro, no son normativos. Como les decía, no podemos pensar que ciertos factores están relacionados solo con el desarrollo infantil y únicamente ahí, porque eso sería muy normativo. Hay cosas que no, la mayoría de los cambios interindividuales no son a nivel, digamos, transversal, no son así, ¿no? Entonces, pues claro que representa un desafío para el desarrollo como ciencia, tratar de rastrear el cambio, rastrear y registrar, ¿no? El cambio ontogenético histórico, tanto como histórico como lo individual. Y pues resulta, desde luego, en la formulación de los llamados métodos secuenciales. Entonces, como les decía, el diseño longitudinal consiste en el estudio o estudiar la característica o un cierto aspecto que sea de interés en un grupo de sujetos, ¿no? Ya sea de niños de cierta edad o bebés de ciertos meses, ¿no? Y se estudian durante un determinado periodo de tiempo. Normalmente, pues, los estudios longitudinales suelen ser de varios años, ¿no? Como les decía, desde que nace, como es su primera infancia, su adolescencia, la juventud, la adultez. Y a partir de este análisis, pues bueno, se identifican, al menos pensémoslo, en dos puntos, ¿no? Por una parte, porque nos permite seguirle la pista a los sujetos o a las personas a lo largo del tiempo, a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Y también nos permite identificar pues, los patrones que son más comunes de desarrollo, ¿no? Estos cambios interindividuales, llamémoslos así, y pues también, por otro lado, las diferencias individuales o cambios intraindividuales. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues bueno, los estudios longitudinales también nos ayudan a estudiar, pensemos, a los mismos sujetos, sí, pero no
No es un problema de que los mismos sujetos sean una muestra homogénea, sino que es a partir de diferentes grupos de edad, ¿no? Estos estudios también nos ayudan, por ejemplo, a tener identificados al menos dos tipos, ¿no? Los correlacionales o los experimentales. Es mejor que sean correlacionales porque así pues nosotros podríamos tener muchísimo más claro, pensemos, no sé, en la cuestión de estas secuencias transversales que se dan en sucesiones, sí, pero que son de manera secuencial y longitudinal, porque el desarrollo del ciclo de vida en realidad es así, ¿no? Entonces, cuando aplicamos una metodología como esa y podemos combinarla, entonces resulta que a nivel descriptivo esa información va a ser muchísimo más exhaustiva, ¿no? Y nos va a dar información no solo de la edad, sino de las diferencias interindividuales en el ciclo o en el trayecto de cambio, ¿no? Otra cosa que nos aporta este tipo de, o sea, mezclar este tipo de metodologías, pues es también, a ver, en la siguiente diapositiva, como les decía, poder identificar, por un lado, pues el desarrollo individual y por el otro, cómo está la influencia constante con una sociedad cambiante, ¿no? Los pongo así porque encontrados porque esa relación siempre va a existir. Entonces, pues no sé, ¿no? La interacción entre el desarrollo individual y la sociedad cambiante es el sustento principal de la teoría del desarrollo, porque no eran lo mismo los niños de los años 40 a los niños de ahora, ¿no? Ni de los 70, ni tal. Entonces, bueno, los investigadores en la actualidad, los investigadores del desarrollo humano, pues distinguen al menos tres tipos de efectos de corte, ¿no? Por un lado, pues está este proceso teórico que nos llevaría a los aspectos, digamos, fundamentales de la ontogénesis humana, ¿no? Por otro lado, pensemos, no sé, en una apuesta más generalizadora, ¿no? Por ejemplo, identificar una relación entre ciertas habilidades cognitivas y un aumento en la educación o en el nivel educativo, ¿no? Y tercero, pues sería tener en cuenta los cambios o actitudes, sí, cambios actitudinales, pensémoslo, ¿no? Que suceden ante ciertos eventos singulares, ¿no? Y cómo estos son representados o cómo se informan a menudo en investigaciones sobre el desarrollo humano. La simulación es una de la simulación experimental es otra metodología que frecuentemente se usa. Principalmente por investigadores del ciclo de vida, ¿no? Porque hay que ir desmenuzando todos estos paradigmas acerca de, qué características tiene el desarrollo infantil o cuáles son estas otras características para el desarrollo adolescente. Entonces, eso nos lleva también a preguntarnos otras cuestiones, o muchas cuestiones acerca de los procesos ontogenéticos de la vida, ¿no? Y que pues son cambios que son extensos en el tiempo porque pues son difíciles y sí son difíciles de estudiar pues a lo largo del ciclo, pero no porque sea difícil significa que no se haya hecho, ¿no? Sino que a partir de esos aportes es que podemos empezar a pensar y a teorizar acerca de cuáles son las condiciones y cuáles son los aspectos tanto del desarrollo individual como de una sociedad que está en constante cambio, ¿no?
Entonces, les voy a compartir, en el portal está un video que yo creo que resume muy bien este tema. Voy a dejarles de compartir la presentación para que revisemos el video. Acuérdense que el video pues también está en la plataforma, en la lección del estudio del desarrollo humano como ciencia, por si lo quieren revisar después o con más calma. Entonces creo que ahí ya se ve bien. Nos vamos a esperar que cargue un poquito. Bienvenidos a este tercer y último bloque de esta tutoría de psicología, hoy específicamente o particularmente el día martes, porque tuvimos ayer el feriado en conmemoración al 25 de mayo. Esperemos que hayan comido, no sé, algo rico, típico, pastelitos, locro, algún guiso especial, bueno, algo para disfrutar en este contexto difícil y diferente que estamos viviendo a nivel mundial con esta pandemia. Pero bueno, desde acá dando ánimos para seguir adelante con el estudio, ir conociendo de psicología y específicamente ahora de psicología cognitiva. Entonces estamos en el origen de la psicología cognitiva, allá entre 1955 y 1960. Digamos que a partir de la década del 50 empieza a gestarse lo que se llamó la revolución de la ciencia cognitiva. ¿Qué fue esto? Un fenómeno en donde lo que se planteó fue una revisión, ¿sí?, de cómo se estaba llevando adelante la concepción de distintas disciplinas, entre ellas incluimos a la psicología, y entonces hay un montón de desarrollos que se van dando a nivel mundial que llevan, ¿sí?, sí o sí a repensar estas cuestiones. ¿Cuáles son estas disciplinas? Estas que no tienen que ver con la psicología específicamente, o sea, son desarrollos que están en el ámbito científico de distintas ramas, ¿sí? Por ejemplo, acá lo pueden ver, de la cibernética, de la teoría de la comunicación y de la información, de la teoría de la computación y de la inteligencia artificial, la psicolingüística, ¿sí? Por ejemplo, todos estos desarrollos novedosos de esa época, en la década del 50, a partir de ahí, empiezan como a nutrir ideas, a relacionarse entre sí y dan como resultado la revolución de la ciencia cognitiva, a la vez que forman parte, ¿no?, de esa revolución de la ciencia cognitiva. Y la psicología cognitiva va a tener que tomar esto si quiere mantenerse vigente en esa época, entonces, así que sí o sí tiene que dejar de lado al conductismo. ¿Por qué? Porque el conductismo que dejaba de lado la mente. Recuerden que en un primer momento el conductismo, estamos retomando lo que ustedes estudiaron en la unidad 2, primero no le da importancia a la mente y después termina diciendo que no existe, ¿sí? Y entonces la psicología cognitiva en Estados Unidos viene a decir, bueno, no, momentito, como que la mente no existe, la revolución de la ciencia cognitiva le da un marco interesante, un peso muy fuerte para poder pensarlo, y entonces dentro de la psicología se forma un movimiento de un grupo de psicólogos que, tomando estos aportes, puede empezar a pensar un modelo para poder definir a la mente, ¿sí? Entonces, en función de los aportes de estas distintas disciplinas, por eso les llamamos también aportes extradisciplinarios o aportes de otras disciplinas vinculadas a la revolución de la ciencia cognitiva, que ¿qué es? Como tienen acá, el estudio interdisciplinario del procesamiento de la información, ¿sí?, en mente-cerebro. Por eso les digo que no es específico de este primer modelo, de esta primera identidad, que es el modelo estándar, sino que da cuenta del origen de la psicología cognitiva en general, ¿sí? El primer modelo, la primera identidad, que insisto, vamos a trabajar en profundidad el día jueves, apunta a la mente equiparada a una computadora, y veremos qué otras características. La segunda identidad, el conexionismo, lo que va a ubicar es la mente entendida como un cerebro. Y la tercera identidad va a correrse de todo eso y va a articular a la psicología histórico-cultural con la psicología cognitiva, dando un resultado totalmente diferente, que también podemos compararlo con esta primera identidad en la que vamos a
centramos en esta materia. Entonces, la idea es, como todas estas disciplinas, la idea cuál es la propuesta, que ustedes puedan pensar cómo estas disciplinas permiten presentar a la mente como un objeto de estudio rico, con sustancia, en donde uno puede decir, bueno, cómo cada una de estas disciplinas permite pensar a la mente como un sistema, ¿sí? Como un sistema complejo en donde se procesa la información, en donde hay una entrada de información, un procesamiento y una salida diferente de esa información. Entonces ya no estamos hablando de una cuestión de estímulos y respuestas, ¿no? Ya no es una mirada atomista, elementalista, sino que estamos mirando algo en un sistema de funcionamiento, ¿sí? Respecto de la psicolingüística, por ejemplo, claramente desde ahí Noam Chomsky lo que dice es imposible pensar, por ejemplo, el desarrollo del lenguaje desde una mirada conductista, una mirada tan simplista, tan asociacionista, tan reduccionista, ¿no? Y ahí me adelanto a algunas de las críticas que vamos a ver el día jueves que se le efectúan a el conductismo desde esta revolución cognitiva en general. Desde la psicolingüística, que se le dice, bueno, para ver cómo desarrolla el lenguaje un niño, claramente no es por copia del medio, ¿sí? Porque justamente los niños empiezan a hablar y aunque estén en un contexto en donde escuchan perfecto, por ejemplo, que se dice yo sé, ¿sí? Cuando los chicos empiezan a jugar con el lenguaje y empiezan a incorporarlo, lo que uno generalmente escucha es que dicen yo sabo. Y uno dice, ¿de dónde lo sacó? Si nunca nadie alrededor le dijo yo sabo. Bueno, él es una construcción particular, entonces hay un procesamiento de la información, hay un sujeto activo, no es copia del medio, como decía el conductismo desde una base empirista. Entonces Noam Chomsky, ¿qué va a decir? Bueno, acá desde la psicolingüística, es insostenible pensar una teoría conductista que explique el desarrollo del lenguaje. De ahí lo que dice en el apunte de cátedra que uno de los motivos que contribuyó a la crisis del conductismo en general fue su imposibilidad para explicar fenómenos complejos. Y les dejo una tarea, porque también lo van a poder relacionar a eso con lo que ya vimos de la teoría de Lev Vygotsky, porque él también le cuestionaba al conductismo que solo daba cuenta del estudio de fenómenos simples, atomistas, y no justamente de fenómenos complejos, salvando las distancias entre una propuesta y otra, ¿verdad? ¿No? Bueno, hasta acá entonces con esta tutoría en donde estuvimos trabajando una presentación general de lo que es la psicología cognitiva y me despido hasta el jueves, ya poquitos días nomás, y trabajaremos lo que queda de esta unidad 3, parte B. Bueno, como pudieron observar, el video pues resume súper bien de qué va, las, las posturas de la ciencia cognitiva, ¿no? Como les decía, bueno, voy a volver a compartir la pantalla para que revisemos las clases, bueno, las dos lecturas que les dije que ya vamos a tener que estar revisando. Pero bueno, no, antes quisiera como cerrar un poquito el tema para, digo, yo les di al menos una metodología, ¿no? Pero obvio hay más acerca de cómo se estudia el desarrollo del ciclo de vida. Desafortunadamente, pues por cuestión con mi compu, no vamos a poder revisar todo porque pues tenemos que entrar ya a las teorías más, digamos, más famosas del desarrollo, ¿no? No solo del desarrollo infantil, sino del desarrollo humano en general. Pero quiero que tengamos presentes, pues al menos que existe una de las metodologías que es más prometedoras, ¿no? Respecto a ese tema, ¿qué otra cosa? Sí, vamos a revisar
la próxima clase, pues ya propiamente dos lecturas de las que tienen que entregar el trabajo, ¿no? Voy a compartirles la pantalla. Como ya empezamos hoy en el bloque 2, que es el estudio del desarrollo humano como ciencia, aquí les puse dos lecturas que son las que tienen que analizar. Pueden elegir una o la otra, ¿no? Por un lado está en inglés, de Gabriela Irenti. Pues ahí está para que lo revisen. La otra, digo, esta no es muy, está en inglés, pero no es muy larga y resume muy bien los temas que ya hemos revisado, ¿no? Acuérdense que tienen que citar bien las referencias, etcétera, etcétera. El otro que tenemos es el de, me parece que es el de González, las ciencias cognitivas como contexto para interpretar. Este está en español, igual tampoco es muy largo. Se pueden elegir uno u otro y a partir de eso, pues ya empezar a trabajar su trabajo del bloque, ¿no? Pues aquí igual, acuérdense que tienen que citar y referenciar correctamente, parafrasear las ideas del autor, etcétera, etcétera. Aquí están las indicaciones. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.